Chilevisión Noticias AM Fin de Semana con Rafael Cavada. Presentan Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a las informaciones que hace el equipo de Chilevisión Noticias y de CNN Chile este día jueves 6 de mayo. Vamos a estar ya con el reporte del Ministerio de Salud. Fue un poquito más temprano, vamos a profundizar pronto en esas cifras, pero antes queremos partir con este proyecto que establece el bono de los 200.000 pesos. Recordemos que son más de 3,5 millones de afiliados a la AFP que continúan con el proceso de la tramitación. Esta iniciativa fue aprobada hoy en las comisiones de Hacienda y de Trabajo sin este polémico reintegro que no estaba de acuerdo la oposición. Vamos a profundizar en el tema, cuáles son los trámites que continúan para que este pago se pudiese hacer efectivo. Guillermo San Martín nos cuenta de la actividad legislativa del día. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, Viviana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, y ese es un aspecto no menor el que tú señalas, puesto que hasta el gobierno decidió no insistir, al menos en las Comisiones Unidas de Trabajo y también de Hacienda, sobre esto del reintegro, y eso generó diferencias con los representantes de Chile Vamos. De hecho, se han escuchado voces críticas respecto a lo que ha significado esta decisión del gobierno por parte, por ejemplo, del diputado Diego Chalper, quien ha sido uno de los defensores respecto a que se hace necesario reintegrar estos recursos que se han retirado de los fondos de pensiones, así también como otros representantes de Chile Vamos. Pero más allá de lo que se está generando respecto a estas diferencias internas en Chile Vamos y el Ejecutivo, también este significaría un paso sustancial para poder despacharlo desde ya, durante la presente jornada, incluso este bono de 200.000 pesos sin los otros aspectos, esta posibilidad de reintegro que generaba ciertas diferencias, podría incluso extender aún más la tramitación en el Congreso Nacional. Lo cierto es que ya ha sido despachado bajo las características que ya se habían dispuesto en la Cámara de Diputados y diputados. ¿Qué significa esto? Bueno, este bono de 200.000 pesos para quienes tienen saldo cero en sus cuentas de AFP, y también para quienes tienen un poco más de cero y menos de 200.000 pesos también puedan optar a la diferencia para poder de esta manera tener algún tipo de bono en sus cuentas y también poder hacer estos retiros cuando lo estimen conveniente. De hecho, se ha planteado también y se ha recordado de que se espere, para quienes están atentos a lo que puede ser la posibilidad de un tercer retiro, a que se concrete este bono, puesto que si lo hacen con anterioridad, después no podrían retirarlo desde sus cuentas de AFP, y ese ha sido un llamado insistente también por parte de quienes están tramitando esta iniciativa. De todas maneras, como les decíamos, ya se ha despachado para su discusión en sala del Senado esta tarde. A partir de las 14:30 horas se iniciaría la discusión en la sala del Senado sobre este proyecto, que ya ha establecido aspectos centrales y que también tiene consenso entre el oficialismo y la oposición para poder tramitar a la brevedad. Escuchemos algunos argumentos sobre esta materia en palabras de la senadora Jimena Rincón y también del senador José García Ruminot. Yo espero que el gobierno no insista en el reintegro, y eso nos permitiría salir rápidamente del bono de 200.000 pesos, tramitarlo de manera express y que quede listo para ser ley de la República. Lo importante es que la ayuda llegue a la familia y que seamos capaces de construir, de avanzar. Creo que lo importante para hombres y mujeres en nuestro país hoy día es que les demos respuesta, que los cobijemos, que seamos capaces de no generar más angustias, sino que todo lo contrario, generar esperanzas y caminos de solución frente a una situación que es cada día más crítica. No sé si el gobierno va a insistir en el reintegro, pero dado que ya fue rechazado por la Cámara, si el Senado tuviera la voluntad, estuvieran los votos para aprobar el reintegro, esto es elevar la cotización para paliar los efectos de los retiros de fondos de pensiones, habría que ir a un tercer trámite a la Cámara. Si la Cámara insiste en su posición, vamos a una mixta, y eso finalmente termina dilatando el proceso, y yo creo que aquí hay un interés del Ejecutivo, del Gobierno, que yo lo comparto, que es poder pagar este bono. De todas maneras, también se ha especulado sobre la posibilidad de que se integren algunas indicaciones en lo que es el debate en sala del Senado. Eso también ocurre con otro tipo de proyectos, y eso ante la eventualidad de que exista un tercer trámite que deba ser ratificado en la Cámara de Diputadas y Diputados. Se ha dispuesto incluso la voluntad de poder sesionar durante esta tarde, una vez que sea despachado del Senado acá en la Cámara de Diputadas y Diputados, y si se hace necesario ya el viernes, incluso también llamar a una sesión especial para poder zanjar sí o sí lo que respecta a este bono
bono durante la presente jornada, que es un aspecto no menor durante la presente semana, en el caso de que sea necesario hacerlo este viernes. Ese es uno de los aspectos que está concentrando el trámite legislativo acá en el Congreso Nacional, pero también han surgido una serie de reacciones respecto a lo que se está generando con quienes han tenido la posibilidad de optar a un anticipo de sus recursos para quienes tienen rentas vitalicias. Este es un aspecto que ha generado bastante debate. ¿Por qué? Puesto que se ha señalado por parte de un sector de parlamentarios, especialmente de la oposición, que la Comisión del Mercado Financiero no ha hecho la interpretación correcta respecto a cómo se debe aplicar esta posibilidad de un anticipo de recursos para quienes tienen rentas vitalicias. ¿Y qué es lo que se ha señalado por parte de un grupo de parlamentarios de la oposición? En el que se estaría haciendo el cálculo de reducir un 10% de la renta vitalicia mensual, y eso podría significar que en algunos casos este descuento del 10%, este anticipo de estos retiros podría redundar en que se descuente mucho más de lo estipulado respecto a lo que reciba quien podría hacer uso de este beneficio. Y por otra parte se ha señalado desde el oficialismo que lo que está haciendo la Comisión del Mercado Financiero también es interpretar de manera correcta lo que fue despachado desde el Congreso Nacional, en la línea de que lo que se está calculando es una reducción de hasta 150 UF para quienes tengan esos recursos, hasta 3 millones de pesos, para poder hacer ese anticipo de dineros de las rentas vitalicias, y eso se hace de lo que se denomina como la reserva técnica que tenga cada uno de los beneficiarios, y en esa medida hay posiciones disímiles. Incluso se ha planteado la posibilidad de que dentro de los próximos días la misma Comisión del Mercado Financiero entregue un informe a los integrantes de la Comisión de Economía para poder ir generando criterios comunes y ahí ver la salvedad, si es que se hace necesario o no avanzar sobre un proyecto que en definitiva permita poder corregir lo que se ha generado con las rentas vitalicias en aspectos que a juicio de la oposición se estarían interpretando de manera incorrecta. Pero hasta ahora no ha habido otras lecturas respecto a esto, sino que más bien se está a la espera de que se puedan entregar detalles sobre los criterios que se están implementando para poder avanzar sobre la entrega de estos recursos. De todas maneras, dentro de los aspectos centrales también que se han analizado está esto de que incluso para algunos sectores, en lo que se había manifestado inicialmente por el gobierno y que estaba contemplado en una denominada reforma, o más bien el proyecto que se presentó para permitir el tercer retiro de los fondos de pensiones, cabe recordar que también ahí había una arista respecto a la posibilidad de quienes tuviesen rentas vitalicias que pudiesen recibir un anticipo con lo que significa lo relevante en términos de que el Estado pudiese entregar ese 10% a los beneficiarios de rentas vitalicias, y en esta línea también, eso también por ahora lo hemos conversado fuera de cámara con los propios ministros, no hay ninguna señal para poder reponer esa idea, sino que más bien se están centrando en lo que pueda resolver la Comisión del Mercado Financiero hasta ahora a partir de lo que se ha despachado desde el Congreso Nacional. Y bueno, y también otra de las materias que estaba concentrando la discusión acá, en particular en la Cámara de Diputadas y Diputados, era la posibilidad de someter a trámite esta idea de establecer como feriados irrenunciables el próximo 15 y 16 de mayo, los días en que se van a realizar las elecciones. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido durante la presente jornada? Ayer se ingresó una indicación sobre esta materia que obligó a que este proyecto volviera a la Comisión del Trabajo durante esta jornada de día jueves. A primera hora se tramitó esta indicación presentada por el diputado Andrés Longton de Renovación Nacional, fue declarada inadmisible, y posteriormente, para que pudiese ser vista en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados durante la presente jornada y dentro de los plazos antes de la elección, se requería la unanimidad de los comités. Bueno, los comités de Chile Vamos no dieron esa unanimidad inicialmente y se impedía poder analizar este tema en sala, y eso obligaba también, considerando que la próxima semana era distrital, es regional, es decir, no hay trabajo legislativo, no se podía tramitar dentro del plazo este proyecto. Finalmente se insistió tanto por parte de la oposición, que fue el propio presidente de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, el diputado Diego Chalper, quien terminó estableciendo la posibilidad de discutir este tema en particular, lo de los feriados irrenunciables, durante la presente jornada. Se ha puesto sobre tabla, así que dentro de los próximos minutos al menos se va a someter a votación esta materia que había generado ciertas diferencias entre el oficialismo y la oposición. Así que vamos a estar atentos también cómo se resuelve esto, puesto de que incluso considerando que ya se encuentra en su segundo trámite, de tener los votos suficientes, esta idea de que el 15 y 16 de mayo sean feriados irrenunciables, podría quedar dispuesto para ser despachado y promulgado por el presidente de la República. Sí, es importante esto, Guillermo. Entonces, por lo menos la voluntad política está en zanjar esto lo antes posible, porque significaría un sábado donde el comercio eventualmente también podría abrir. Se genera toda una serie de dificultades si es que no es un feriado irrenunciable, ¿no?
Exactamente, y por eso también la necesidad de avanzar durante la presente jornada o durante la presente semana, considerando de que la que viene es una semana distrital, es una semana regional, como la denominan en el Congreso Nacional, y de esa manera nos impedía poder avanzar antes de los plazos, antes de la misma elección. Y por eso ahí estaba la crítica de la oposición, en que si no se allanaban a discutirlo durante la presente jornada iba a ser irrelevante y se iba a caer sin discusión. Y eso era lo que generaba el punto político, especialmente por parte de los representantes de la oposición. Ya vamos a ver si tenemos novedad y finalmente se zanja durante esta tarde. Muchísimas gracias, Guillermo, que estés muy bien. Vamos a ir a otro tema. Establecemos comunicación a esta hora con Abelino Martínez, que nos va a contar de una situación de desalojo en la comuna de Ñuñoa. Estamos revisando imágenes. Tú nos cuentas los hechos que hay detrás de estas personas que también por la imagen se van detenidas por la Policía de Investigaciones. Sí, muy buenas tardes, Viviana, buenas tardes a todos en sus casas. Más de 1 año y 3 meses se demoró la señora Rosita Garrido en poder recuperar su casa, la que en febrero del año pasado fue tomada por una banda criminal dedicada a usurpar viviendas que se encuentran desalojadas por diferentes motivos, ya sea porque sus dueños están en un proceso de mudanza, por ejemplo, que es lo que ocurrió en el caso de la señora Rosita. De hecho, sus padres se iban a mudar a esta vivienda que tenían arrendada, se las entregaron y en ese proceso aparece este grupo de personas, 5 en total, una banda criminal que básicamente lo que hacen es usurpar esta vivienda y luego comienzan a subarrendarla. Tenían 6 viviendas tomadas en la comuna de Ñuñoa. Esta es la primera que es desalojada. Lo más probable es que dentro de los próximos días estas otras 5 viviendas que manejan estos individuos también sean desalojadas. Finalmente, la Policía de Investigaciones, tras más de 1 año de investigación, logró conocer el modo de operar de estos individuos. Les decía yo, lo que hacían es usurpar estas viviendas que se encuentran desalojadas por diferentes motivos, pero que tienen propietarios. Cuando sus propietarios llegan al lugar y se percatan de esta situación, estos individuos lo que hacen es mostrar documentación falsificada, contratos de arriendo, y allí comienza a entramparse básicamente dentro de la burocracia de la justicia chilena todo el proceso, y es por eso que finalmente, después de más de 1 año, esta señora logra recuperar su casa, pese a que en estos contratos de arriendo el nombre que figuraba como el dueño de la vivienda no eran ni siquiera sus padres. De hecho, sus padres murieron en el proceso esperando poder recuperar su casa, lo que finalmente logró durante esta mañana la señora Rosita Garrido, quien fue contactada por la Policía de Investigaciones, quienes le informaron que finalmente los tribunales de justicia habían emitido una orden de captura contra 5 individuos que son los dedicados a tomar estas casas y luego subarrendarlas. Había más de 8 y 9 personas aproximadamente viviendo al interior de esta vivienda, la cual estaba completamente destruida. Nosotros hoy durante la mañana logramos conversar con la dueña de este inmueble, quien pudo recuperarlo. Esto fue lo que nos señaló. Febrero o marzo del año pasado, del año 2020, se metió gente que la ocuparon durante la noche, se metieron por los tejados y entraron en forma así, una ocupación ilegal. Pero después salieron con que tenían un contrato de arriendo, que lo sacaron de una notaría y por supuesto era falso porque mis papás jamás habían firmado ese contrato ni nada. Es gente de malos antecedentes que se han tomado varias casas, no era gente, hubiera sido gente que se pudiera conversar con ellos. Yo vine varias veces, jamás me dejaron hablar con ellos. Todavía estoy como así como mareada porque fue tan de repente todo, y ver la casa en las condiciones que quedó, y ahora hay que ver cómo se saca todo esto, entregar las cosas a la gente que estaba acá. La casa estaba en condiciones deplorables. Incluso los sujetos tenían gallinas al interior de esta vivienda, algo que por supuesto llamó bastante la atención de su dueña. Ella decidió denunciar esta situación en febrero. Ahí ella nos relataba que estos individuos saltaron las rejas y básicamente se tomaron esta casa durante la noche. Tras realizar la denuncia comenzó una investigación, la Policía de Investigaciones, que determinó que estos individuos habían hecho lo mismo con otras 6 viviendas de la comuna de Ñuñoa, viviendas bastante grandes, tenían más de 8 piezas cada una, y estos individuos las subarrendaban por alrededor de 180.000 pesos cada una de estas piezas. La Policía de Investigaciones logró detener a 3 de ellos durante esta mañana. Todos van a ser acusados por usurpación de domicilio.
Lamentablemente en nuestro país ese delito tiene una pena bastante baja, es solamente una pena de multa. Sin embargo, la investigación de la policía ha logrado determinar que había una asociación ilícita para que estos individuos se tomaran propiedad privada y luego la subarrendaran y lucraran además con ella, sin responder, por supuesto, a sus dueños reales. Es por eso que ahora arriesgan incluso hasta 3 años de cárcel efectiva. Así nos lo señalaba el abogado de la señora Rosita Garrido, quien estuvo realizando todas las diligencias necesarias para poder finalmente desalojar a estas personas de ese inmueble, personas que además amenazaron en varias oportunidades a su dueña. Incluso durante el allanamiento que se realizó esta mañana se encontró munición de guerra al interior y también arma blanca básicamente. Escuchemos lo que nos decía el abogado de la señora Rosa Garrido. Culminó con la detención de al menos 3 personas, las que serán formalizadas por el delito de usurpación violenta, uno de ellos por el delito de posesión de munición y además otros delitos según digamos lo que dé cuenta la investigación que está en pleno desarrollo. Lo que va a solicitar esta parte que se entienda que son penas, en este caso de presidio, y como son personas con antecedentes penales que a lo mejor no tienen derecho a una pena sustitutiva, son de cumplimiento efectivo. Podría llegar incluso a 3 años si se acredita y el tribunal acoge la circunstancia agravante, e incluso podría ser una pena mayor si luego se condena por una asociación ilícita de personas que se dedicaban a cometer este delito, pero bajo una organización. Los 13 individuos que lograron ser detenidos se encuentran en este minuto prestando declaración al interior del cuartel de la Policía de Investigaciones. Durante la tarde serán formalizados por usurpación de morada de manera violenta y además por asociación ilícita, ya que son varios los inmuebles en los que habían realizado esta situación. Además, nosotros conversamos con varias de las personas que arrendaban estas viviendas, estas piezas, básicamente por un valor de aproximadamente 180.000 pesos. La mayoría de ellos hoy quedó en la calle. Nos decían que a ellos al menos les habían mostrado supuestos contratos de arriendo y señalan no tener idea de todo lo que ocurría. Finalmente, les decía yo, hay 5 personas detenidas, 2 aún están prófugos, pero la policía ya tendría antecedentes de dónde se encuentran y probablemente dentro de las próximas horas serán detenidos. Tenemos declaraciones de estas personas que les decía yo hoy durante la mañana se encontraron con este allanamiento. Nos decían, ingresó la Policía de Investigaciones, por supuesto armados al lugar. Ellos no entendían muy bien lo que pasaba y finalmente durante esta mañana debieron desalojar la vivienda, sacar todos sus enseres del lugar y allí se produjeron situaciones bastante complejas. Algunos, como decían, no entender lo que estaba pasando, se negaban a finalmente salir de la vivienda y también ahí vemos cuando toman detenidas a estas personas que se dedicaban a básicamente tomarse estas casas para luego subarrendarlas a extranjeros principalmente. Conversamos con ellos, esto nos dijeron. Hace 3 días le acababa de pagar el último mes pues, de arriendo. Ahora tengo que salir de la casa, no tengo dinero, no sé cómo voy a hacer porque tengo que desalojar la casa. Y bueno, vengo a retirar mis cosas a ver qué puedo hacer. Pues. Contacté con un caballero a través de Facebook, lo necesitaba arrendar así lo antes posible, ese fue en noviembre 24. ¿Cuánto te cobraban? 180.000 pesos. Estaba durmiendo, de hecho, cuando llegaron la PDI y nos sacaron, nos reunieron a todos en la sala y pidieron documentos y luego nos llevaron a declarar. Nosotros estábamos durmiendo y llegaron, pues no, me apuntaron así, yo no sabía nada. Y yo, como le digo, yo también lo mismo que mi compañero, lo contacté a la persona por redes sociales. Lo más increíble, Avelino, es que una toma ilegal de una casa, una propiedad que no corresponde, además se arrendaba, pero estas personas no se les pedía ningún tipo de papeles. ¿Cómo ellos no tenían información de que efectivamente no eran los dueños los que estaban cobrándole por estos arriendos? La mayoría de estas personas que subarriendan son extranjeros, muchos además desconocen la normativa en Chile, por lo tanto ellos lo que nos señalaban es que simplemente se les cobraba 180.000 pesos y ellos pagaban por eso y vivían al interior de esta vivienda. No había contratos entre estas personas y los individuos que arrendaban las viviendas. Cuando algunos de ellos sospechaban de situaciones porque los dueños iban cada cierto tiempo a solicitar que les devolvieran sus viviendas y además
además también se enteraban por los vecinos que finalmente estas casas en las que ellos vivían eran tomadas, nos indicaban que les solicitaban la documentación a los supuestos dueños, estas personas que tenían estas viviendas tomadas, y ellos mostraban estos contratos de arriendo que finalmente se determinó por la Policía de Investigaciones que es documentación falsificada. Es por eso que además también se podría eventualmente formalizar a estos individuos por falsificación de instrumento privado. Conversamos también con varios de los vecinos del sector. Ellos eran los más contentos con este desalojo, ya que nos decían que son casas que si bien son casas grandes, al interior vivían más personas de las que tiene la capacidad esta vivienda. Por lo tanto, se generaban varias incivilidades. Les contaba yo incluso que tenían gallinas, gallos en los patios, lo que llamaba la atención de los otros vecinos del sector, quienes además nos decían que por la gran cantidad de personas que vivían en una sola casa eran recurrentes, por ejemplo, las fiestas y los ruidos hasta altas horas de la noche. Al interior de esta vivienda vivían muchas personas que trabajan además en el comercio ambulante, por lo tanto el movimiento era bastante durante las noches, además en que traían la mercadería al lugar, incluso en horario de toque de queda. Conversamos con estos vecinos, esto fue lo que nos dijeron. Nos llamaba mucho la atención porque siempre había muchos autos y yo por lo menos decía, esa casa tan bonita, tan deteriorada, y incluso tenían una camioneta toda chocada, que siempre andaba por ahí. Para nosotros como vecinos es obviamente una mejoría para el barrio, porque siempre metían incluso pues hasta tarde. O sea, además una persona de edad que es vulnerable y la ley tiene que actuar nomás. Pues se tardó mucho, parece, sí. Pues. Más de un año. Se tardó mucho, demasiado. Bueno, son 3 finalmente los detenidos. Ellos serán formalizados durante esta tarde por usurpación violenta de domicilio y además también por asociación ilícita. Dentro de las próximas horas además deberían generarse nuevos allanamientos en otras viviendas de la comuna de Ñuñoa que estos individuos también tenían tomadas y que sus moradores llevan años intentando recuperar, como en el caso de la señora Rosita Garrido. Claro, más de un año, además amenazan, se ven las imágenes, usufructuaban de esto, cobraban un arriendo, las personas se quedaron ahí en las calles. Es toda una problemática en torno a este grupo que precisamente se dedicaba a este tipo de ocupaciones. Muchísimas gracias por el contacto. Nos vemos, Abelino. Bueno, vamos a ir a otra información, al balance hecho por las autoridades de salud. Como ya les comentaba, fue un poco más temprano de lo habitual, más de 6.000 casos, pero el gobierno, Iván, insiste en que están las condiciones para realizarse el proceso eleccionario. Recordemos que el Colegio Médico ha puesto algunas dudas en torno a la situación sanitaria de nuestro país. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Incluso el ministro de Salud, Enrique París, utilizó una gráfica, una tabla comparativa de la situación en abril versus la situación que tenemos en mayo para precisamente apoyar lo que ha dicho el gobierno durante todos estos días, que la situación es muy distinta ahora que la que teníamos previo a la elección del 10 y 11 de abril, a la fecha original, y por lo tanto están dadas las condiciones para que se pueda realizar los comicios de este 15 y 16 de mayo. Hablamos de, por ejemplo, la tasa de incidencia, el número de casos diarios, cómo va avanzando la vacunación, la tasa de positividad, y todos los indicadores claramente muestran que la situación de ahora es muy distinta a la de mayo, y por eso entonces el gobierno reafirma la intención, ya no hay marcha atrás en esto, de que las elecciones se realicen el 15 y el 16, tomando en cuenta que además que se van a tomar todas las medidas sanitarias que correspondan. Vamos de inmediato a revisar lo que dijo el ministro Enrique París sobre esto y luego revisamos las cifras del reporte del día de hoy. Podemos hablar de una muy leve mejoría. Casos confirmados en los últimos 7 días. Al 1 de abril, 7.009 casos. Al 6 de mayo, 5.408 casos. Casos activos, al 1 de abril, 42.915 casos activos. Al 6 de mayo, 10 días antes de la próxima elección, 35.469 hospitalizados en UCI. Sí, hay un aumento de 3.617 a 4.260. Sin embargo, con COVID solo son 3.188. Vacunados con 2 dosis, el 1 de abril solo teníamos 3.665.965 y el 6 de mayo
tenemos 6.900.297 vacunados. Hoy tuvimos 6.202 casos nuevos informados por las autoridades, 169 fallecidos. Hablan también las autoridades de una discreta baja de pacientes en unidades de cuidados intensivos. Eso sí, el sistema sigue exigido porque, según explicaron, han aumentado los pacientes no COVID que han debido ingresar a una unidad de cuidados intensivos. En ese sentido, el panorama también va mejorando. Hay entre un 11 y un 17% de caída en los casos nuevos si se comparan los últimos 7 días o los últimos 14 días, que es el cuadro que siempre van haciendo las autoridades para ir revisando la tendencia. Hubo también anuncios, por ejemplo, se conversó con los gremios empresariales para que haya una mayor colaboración de los empleadores con sus trabajadores para que puedan ir a vacunarse. La idea es que les otorguen permisos, flexibilidad en el horario laboral para que puedan vacunarse, o incluso que los lleven y los traigan de vuelta al trabajo en medios de transporte de la empresa, precisamente en aquellos lugares de trabajo que tienen muchos trabajadores. La idea es que todos puedan vacunarse. Eso sí, decía el ministro Lucas Palacio, no se puede sancionar porque la vacuna es voluntaria y tampoco se le puede exigir a las empresas la obligación de vacunar a sus trabajadores. Veamos este anuncio que hizo el ministro de Economía. Hemos llegado a un acuerdo muy importante con los diversos gremios empresariales de nuestro país. Me acabo de reunir con ellos y hemos definido una campaña especial de vacunación para los trabajadores de todo Chile. Flexibilizar el horario laboral, ya sea al ingreso o durante la semana, de acuerdo al funcionamiento de la empresa, respecto de aquellos trabajadores que les corresponde vacunarse de acuerdo al calendario. Facilitar la vacunación masiva de trabajadores en el caso de empresas de mayor tamaño a través de algún medio de transporte. Esta medida cuenta con un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, porque yo les quiero decir que tenemos los mismos objetivos. Aquí convergen directamente los objetivos sanitarios con los objetivos económicos. Vamos ahora a revisar la situación de la región de Magallanes, que ha mostrado nuevamente un rebrote de casos nuevos cuando tienen una alta cobertura del proceso de vacunación. A todas luces, una paradoja que fue explicada también por las autoridades en este informe del día de hoy. La región de Magallanes hemos visto cómo ha venido con un aumento sostenido del número de casos las últimas semanas, particularmente las últimas 3 semanas. Sin embargo, la última semana, en los últimos 7 días, ese aumento ha sido de un 2%. Venía aumentando sobre un 20%, ahora vemos un aumento de un 2%. En las últimas semanas es la comuna que tiene más de 700 casos activos y por este motivo y por la positividad sobre el 10%, hoy día se encuentra en cuarentena. Las regiones que tienen más alta tasa de vacunación, lleva un 69% de las personas de la población objetivo se ha vacunado con primera dosis y un 58% con la segunda dosis. Hay varias comunas que van a salir de la cuarentena, entre ellas 2 de la región metropolitana, otras van avanzando en este plan paso a paso, en los anuncios que se entregaron el día de hoy en este reporte que tocó otros varios tópicos como siempre, pero que lo más esencial lo hemos repasado en este despacho desde acá, desde el Palacio de la Moneda. Sí, principalmente la apuesta está en la población que esté vacunada, sobre todo los vocales de mesa, para que se pueda desarrollar este proceso. Muchísimas gracias por el reporte, Iván. Que estés muy bien. Vamos a hablar de otro tema porque ha generado muchísimo impacto la muerte de 2 enfermeras. Las familias van a interponer una querella contra el Hospital Clínico de Viña del Mar. Acá se habla de varias similitudes en los casos. Estas jóvenes se suicidaron, muy jóvenes, 29, 25 años. Vamos a conocer más antecedentes de este hecho donde no se descarta un posible acoso laboral. Carlos Caucota nos va a contar. Carlos. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, bastante impactante este caso de estas 2 enfermeras del Hospital Clínico de Viña del Mar, porque como tú mencionabas, hay muchas similitudes, tanto así que la primera enfermera que se quitó la vida en agosto del año pasado, que ejercía sus labores en la UCI de la clínica Viña Marina, ella, después Vanessa, la que se suicida en
el jueves pasado, habría tomado el puesto que habría dejado la enfermera durante agosto pasado. Son bastantes similitudes, denuncian este acoso laboral por parte de compañeras de trabajo, que esta clínica no habría tomado las medidas para mejorar el ambiente laboral, tampoco las sanciones respectivas a las personas que maltrataban tanto a Florencia en agosto pasado como a Vanessa durante este mes, el jueves recién pasado. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con la hermana de Vanessa Araya, esta joven enfermera de 29 años que lamentablemente se quitó la vida. También tuvimos la oportunidad de conversar con los padres de Florencia, que estaban en la ciudad de Concepción, también bastante conmovidos con la situación, porque se repite la historia dentro del hospital clínico y no descartan interponer algún tipo de querella, alguna denuncia de índole laboral y también buscar alguna responsabilidad en estas personas que habrían maltratado a sus hijas. Los invito a escuchar ambas declaraciones que conmovieron el día de ayer a la comunidad tanto de Viña del Mar como del país. Primero fue tenso y le gustó tanto y se esforzó mucho para poder ser enfermera profesional después. Se fue apagando de a poco la Vanessa y estaba cansada, y a nosotras nos decía que ella hablaba con el supervisor y no la pescaban. Y ella expresó que quería su cambio, que quería que le cambiaran, le devolvieran a otro turno. Tenemos nombre y apellido, no lo puede decir, pero Vanessa nos comunicó que con personas puntuales en ese cambio de turno tenía problemas. Mucha pena que ella, yo por ejemplo en la semana me había dicho, ella me mandaba fotos por WhatsApp y estaba almorzando en el estacionamiento, en el auto encerrada, porque decía que la hostigaban tanto. Nadie se comunicó con mis papás, nadie, hasta el día de hoy. Y a mí, una persona de recursos humanos me mandó un WhatsApp. El año pasado falleció con 25 años en causas que hasta el día de hoy desconocemos. No me acuerdo cómo me despedí de mi hija y esa fue la última vez que nos vimos y no logro acordarme cómo me despedí de ella. Y creo que nada de eso hubiese pasado si Florencia no hubiese llegado a la UCI COVID, porque ella donde estaba bien. No tuvimos ninguna información, ningún contacto con la clínica. No nos llamaron absolutamente para nada. Sería mentir decir que hay un minuto en que nos olvidamos de Florencia. Y yo no quiero que, lamentablemente, pero qué lamentable que tuvo que pasar lo de Vanessa para que se visibilizara una situación que había pasado con mi hija. Claro, como tú mencionabas anteriormente, son bastante parecidas estas historias, ambas enfermeras que estaban trabajando en la UCI COVID con turnos que podían extenderse hasta 24 horas. Ellos nos mencionaban que habrían sufrido maltrato laboral, que sus superiores le habrían impedido, por ejemplo, el descanso o también el almuerzo en algunas dependencias. Incluso, como escuchábamos a la hermana de Vanessa, ella tenía que bajar al estacionamiento de la clínica para almorzar y no ser hostigada. Situaciones que obviamente van a tener que ser investigadas tanto al interior de la clínica del Hospital Clínico de Viña del Mar, que ya está levantando un sumario, como también ante la posible investigación que lleve la justicia tanto en el ámbito laboral como criminal. Nosotros también pudimos conversar el día de ayer con el Colegio de Enfermeras de Valparaíso y hoy durante la mañana hubo una manifestación afuera de este recinto de salud de Viña del Mar, donde llegaron enfermeros del Hospital Gustavo Fricke, que queda a pocos metros de ese lugar, para brindar el apoyo necesario al personal de la clínica Hospital Clínico de Viña del Mar y obviamente exigiendo justicia y que esto ojalá no se vuelva a repetir producto de este hostigamiento, este acoso y también obviamente de las medidas que se deben tomar para brindar la mayor calidad de trabajo y de vida a las personas que trabajan y que se ven tan apremiadas obviamente con todo el tema de la pandemia durante los últimos meses. Los quiero invitar a escuchar al Colegio de Enfermeras y también en esta manifestación que se produjo el día de hoy a la afuera de este recinto de salud. Colegio de Enfermeras de la Quinta Región de Valparaíso tomó contacto con la clínica el fin de semana. Nos reunimos con todos los directivos de esa clínica. Nosotros solicitamos una investigación de oficio. Ellos no lo tenían contemplado dentro de sus planes, seguramente hicieron la reflexión en torno a este tema.
Sin embargo, es necesario dejar en claro que el tema del acoso y el maltrato viene incluso pre-pandemia. Hoy día lo estamos viendo porque tenemos la tribuna y lamentablemente tuvimos 2 casos tremendos que expusieron esto y que sacaron esto a la luz. Sin embargo, esto viene incluso desde mucho antes. Que este gesto es para que esto no pase y no siga pasando. Queremos que no haya maltrato hacia nadie en los ambientes de trabajo, pero quiero que sepan que además nosotros ya estamos sometidos a mucha presión en esta pandemia, por lo tanto creo que tenemos que hacer visible la importancia de las relaciones interpersonales en los equipos de salud. Que uno no puede, en el fondo, desconocer que esto ocurre en nuestro gremio, ocurre en todos los centros de salud a nivel país, y la idea es ir mejorando este hecho que ocurrió con Vanessa, con la anterior colega también que se suicidó, nos da para reflexionar mucho y también para crecer mucho como gremio. Como escuchábamos, situación bastante impactante y conmovedora de estas 2 enfermeras que abre obviamente la discusión de la salud mental al interior de los recintos hospitalarios y sobre todo para los enfermeros que nos han cuidado, que han atendido durante toda esta pandemia, entregando incluso su salud, y nosotros que también debemos cuidarlos a ellos y obviamente su salud mental, sobre todo al interior de los ambientes laborales. Sí, y en esa declaración pública que hace el Colegio de Enfermeras precisamente habla y piden que existan protocolos en cuanto al tema de la salud mental, el riesgo psicosocial y estos 2 casos tremendos de 2 jóvenes enfermeras que terminan suicidándose en un contexto de presión, de acoso, así que esperamos que se pueda esclarecer el hecho y que se tomen obviamente las medidas para sobre todo entender que hay que dar contención psicológica a quienes están enfrentando esta pandemia y trabajando también. Muchísimas gracias por el reporte, Carlos, que estés muy bien. Vamos a cambiar de tema, vamos a ver lo que está ocurriendo en los centros comerciales. Como ustedes saben, sobre todo, por ejemplo, en Providencia, donde está el Costanera Center, que es uno de los más grandes, han existido largas filas, pero también en los restaurantes, ¿no? Que hay una cierta aforo con los cuales cumplir. Marianela Estrada nos va a contar de las fiscalizaciones para ver si se está cumpliendo o no con las exigencias de la fase 2, Mane. Hola, ¿cómo estás, Vivi? Muy buenas tardes. Claro, una intensa jornada de fiscalizaciones en los centros comerciales, también en los restaurantes de las comunas que están en la fase 2, que sabemos ya pueden atender a las personas solamente en sus terrazas, como ustedes pueden ver en la imagen en vivo hasta ahora en la comuna de Las Condes, donde esta es la normativa. Mesas separadas con 2 metros de distancia, no más de 4 personas en las mesas. Si es que viene un grupo de más personas, tienen que sentarse en mesas separadas, ya que los restaurantes tienen clara esta normativa y están siendo bastante exigentes con las personas que llegan hasta los diferentes lugares a aprovechar esta libertad que se da en la fase 2. Y claro, a esto se suma también lo que tiene que ver con la trazabilidad, que sabemos aquí el gobierno ha pedido la mayor colaboración posible para los restaurantes en tener los datos de sus clientes, ya sea a través de un correo electrónico o un número telefónico para poder realizar la trazabilidad correspondiente en caso que sea necesario. Y en torno a esto y también en la previa al Día de la Madre, que sabemos moviliza una gran cantidad de clientes en los restaurantes, es que las autoridades están realizando estas fiscalizaciones y recomendaciones también para los locales que el día sábado y domingo, el domingo principalmente, que es donde se celebra el Día de la Madre, tengan ciertas consideraciones. Sabemos que el domingo en la mayor parte de la región metropolitana hay cuarentenas, por lo tanto las personas no van a poder salir a comer a los restaurantes como habitualmente se hace en el Día de la Madre, pero se espera que efectivamente ocurra toda esta alta demanda con los delivery. Por lo tanto, se le ha solicitado a los locales que tengan alguna forma para que los delivery no estén aglomerados afuera de los locales como ha ocurrido en otras ocasiones. Escuchemos qué era lo que decía la Seremi de Salud con respecto a esto, y también por parte de Achica, quienes además anunciaron que ahora durante el mes de mayo van a poder atender hasta las 9 de la noche, esto quiere decir hasta el toque de queda, ya no hasta las 8 como lo estuvieron haciendo los últimos días de abril. Escuchemos. Nuestro llamado para el Día de la Madre, en primer lugar, es que preferenciemos las compras por internet para demostrarle nuestro cariño. Y en segundo lugar, a todas las personas que van a pedir comida por delivery,
que los dueños de los restaurantes, los administradores, colaboren en evitar las aglomeraciones de los repartidores, porque hemos visto en ocasiones anteriores que esto ha sucedido. Por lo tanto, le queremos pedir que tomen responsabilidad en esto y tomen todas las medidas necesarias para evitar las aglomeraciones entre los repartidores. Hasta el mes de abril existía un horario especial para los restaurantes que tenían que cerrar a las 20 horas. Eso a partir del mes de mayo ya no tiene vigencia. Por lo tanto, a partir del mes de mayo lo que nos rige, como el resto de las actividades económicas, es el horario del toque de queda y no el horario de las 20 horas. Claro, como se los decíamos, son fiscalizaciones intensas las que se han realizado durante los últimos días, desde el 29 de abril hasta el 2 de mayo, por ejemplo, se han realizado por parte de la Seremi de Salud más de 9.000 fiscalizaciones en todos los ámbitos, tanto en el comercio como en las ferias libres, por ejemplo, los cumplimientos de cuarentena, mascarilla, así que siguen en esa labor ahora fiscalizando también lo que sucede afuera y adentro de los centros comerciales que hemos visto durante estos últimos días, esta semana, donde se ha congregado una gran cantidad de personas para poder ingresar a realizar compras, esto atribuible también a que se está en la previa del Día de la Madre. Escuchemos qué era lo que nos decían desde la Municipalidad de Providencia con respecto a esta fiscalización. El aforo máximo es de 12.000 personas, por lo tanto, por donde se mire, es una cantidad muy importante de personas. Primero, la cola, desde el punto de vista del control del aforo, es un buen síntoma. Quiere decir que está funcionando el aforo, porque si no hay cola, quiere decir que están todos adentro. Si hay fila, quiere decir que alguien está controlando. Todos entendemos que es el Día de la Madre en pandemia, no es un Día de la Madre en tiempos normales. Y por lo tanto, ojalá que la gente se abstenga de ir a los centros comerciales si no es estrictamente necesario. Controlamos que la gente que venga al mall porte su permiso de desplazamiento cuando vengan de una fase que estén en cuarentena o nos acrediten que en el fondo están en una comuna que pueden acceder libremente. Estamos tomando conciencia. Esto es un trabajo conjunto, es un llamado que nosotros hemos hecho a la responsabilidad a todas las personas porque no sacamos nada con nosotros con intensificar los controles si al final la gente no va a tomar conciencia y no va a ser responsable. Así que creemos que se generó un poco de conciencia de que se dieron cuenta de que venir a un mall en una etapa tan complicada como la que estamos viendo desde el punto de vista sanitario no es lo mejor. Hay dudas también con respecto a qué es lo que va a suceder el fin de semana en cuanto a los permisos de desplazamiento. Algunas personas podrían utilizar este permiso que tiene una duración de 2 horas tal vez para trasladarse a visitar a sus mamás, a hacer estas reuniones sociales, lo cual sabemos no es el objetivo del permiso. Escuchemos qué fue lo que dijo el intendente de la región metropolitana con respecto a esto. El llamado es a no tener reuniones familiares. Yo quiero recordar que ese permiso que se puede utilizar el fin de semana por una vez es para cosas esenciales, no para reuniones familiares. Es para ir de compra, que no se puede hacer, por ejemplo, porque la persona de la casa trabajan durante la semana. Es para eso el permiso del fin de semana y no para reuniones sociales. Y yo estoy seguro que lo que más quieren las madres es que le envíen un beso, un llamado telefónico, un abrazo a la distancia y no cosas materiales. Exacto, entonces ese es el llamado que hacen las autoridades para este fin de semana, respetar las normativas de desplazamiento y por supuesto también para los locales, los restaurantes y centros comerciales, respetar las normativas de los aforos y también el distanciamiento que sabemos se debe cumplir en este contexto. Claro, y además también hay un aspecto que tiene que ver con la trazabilidad, de entregar los datos para que si es que hay algún caso se pueda dar seguimiento. Muchísimas gracias, Marianela, que estés muy bien. 13 horas con 51 minutos, vamos a irnos a la pausa con esta imagen, una jornada soleada, 25 grados tenemos a esta hora en Santiago, 26 es la máxima para este jueves. Hacemos el corte y volvemos. Bueno, vamos a ir a una información de último momento. Esto en la región de Valparaíso, el camino Las Palmas, nuevamente un accidente ahí, nos informa Carlos Caucota. Sí, estamos en el acceso al Camino Las Palmas, específicamente en este trébol que se produce
con la intersección del Troncal Sur en dirección hacia Viña del Mar. En estas condiciones quedó este camión con bastante tonelaje, transportando un container solo afirmado con la baranda de protección y con el peligro de desbarrancamiento hacia el estero Marga Marga. Deben ser aproximadamente 10 metros en caída hacia el sector del estero, y hasta este momento Bomberos trabaja en, primero, controlar el derramamiento de combustible en este sector, mucho petróleo en este lugar, están bastante atentos en caso de que se produzca una chispa, y obviamente ante el peligro de que este camión de alto tonelaje caiga hacia el lecho del estero Marga Marga. Bomberos pudo establecer un perímetro en este lugar, está cortada la ruta en este sector. Afortunadamente el conductor de este camión pudo salir por sus propios medios del lugar sin heridas, pero esta imagen bastante impactante de cómo queda este camión casi colgando a un costado del estero Marga Marga en esta vía elevada de este sector, un camión que al parecer se tienen que estudiar obviamente las causas, pero podría haber afectado tanto la estiba de este cargamento como también la velocidad. Esta es una curva bastante cerrada en esta especie de trébol que hay en este lugar, y obviamente en las condiciones que queda este camión hace peligrar que caiga hacia el lecho del estero Marga Marga. Hasta el momento está cerrada completamente la vía Las Palmas en dirección desde Viña del Mar hacia Santiago para que eviten esta ruta, y obviamente se está trabajando para poder controlar este camión. Se está a la espera de una grúa, también de otros equipos de emergencia para poder estabilizar este camión y que disminuya obviamente el riesgo de caída, aproximadamente 10 metros hacia el lecho del estero Marga Marga. El conductor fue sacado del lugar ileso afortunadamente, y yo los quiero invitar a escuchar lo que nos dijo Bomberos hace minutos atrás cuando estaba acá trabajando en el lugar. La primera máquina en llegar al lugar se encontró con un camión semivolcado en la baranda de la vía elevada, con el ocupante del camión ya fuera de este mismo, ya estaba siendo evaluado por personal SAMU al llegar las máquinas. Se solicitó el apoyo de otra máquina de agua para contener el derrame que tiene de petróleo en este momento el vehículo. Se está trabajando en ese aspecto y estaría llegando un vehículo con material absorbente por parte de la municipalidad para terminar este trabajo. ¿Hay peligro de que este camión se desbarranque, ya que está solo afirmado al parecer con la baranda, ¿no? Correcto. Ya un tema de la concesionaria que va a trabajar con grúa para poder retirarlo en las próximas horas. El Carabinero sigue cortando el tránsito en este lugar y estamos con el conductor de este camión que transportaba uvas. Nos mencionaba usted desde San Felipe hacia Valparaíso. ¿Cómo está primero su salud? ¿Cómo fue el accidente? No, bien. El problema fue que había una mancha y se me rompió el choco, y yo traté de sujetar porque es más problema si se me viene para atrás, es más problema pararlo que... Y ahí fue, y se me rompió y la carga me llevó allá. Supongo que el susto porque su cabina, su ventana queda mirando hacia el estero, una caída aproximadamente 10 metros, ¿no? Correcto. Sí, no. Impresionante quedarse mirando así. Entonces, como le digo, bueno, no pasó más mayores y ahí me pude bajar por el otro lado y todo. Y otra persona me ayudó a sujetarme ahí cuando estaba colgando para bajarme. Y ahí estoy acá. Bueno, que afortunadamente no sufrió heridas, está bien. Ahí me hicieron todos los exámenes, todo, y no tengo problema. Ahora esperar que puedan retirar el camión, supongo que también van a tener que retirar la carga, ¿no? Sí, la carga tienen que sacarla, hay que trasladar el camión. O sea, trasladarla de camión para poder seguir en curso y después llevarse el camión. Y ver en qué condiciones quedó, si está funcionando o no. Seguramente la baranda es lo que ayudó, obviamente, para que no fuera hacia abajo. Correcto. No, muy bien firme la baranda, ¿no? Si no, como le digo, sí. Fue no fue tan largo, ¿eh? Ahí tomó la parte de la cola y avanzó eso. Fue todo lo que avanzó. No fue tan largo, porque si uno viene rápido, es mayor la distancia del tramo que uno bota de la baranda. Impecable, le agradecemos su atención, obviamente. Somos de Chilevisión, estamos en vivo con este accidente acá en el acceso a la ruta de Las Palmas, este camión que transporta uvas que se dirigía
hacia el puerto de Valparaíso, que afortunadamente su conductor está en buenas condiciones, pudo salir por sus propios medios, pero obviamente esta baranda de protección que ayudó a que este camión no se desbarrancara va a seguir el trabajo de bomberos, porque hay bastante combustible en el pavimento y obviamente tienen que estabilizar este camión para que no caiga aproximadamente 10 metros hacia el lecho del estero Marga Marga. La ruta sigue cortada para las personas que nos están escuchando, obviamente preferir otros caminos para acceder a la ruta Las Palmas y dirigirse en dirección hacia Santiago. Sí, una situación sumamente peligrosa. Vamos a quedar conectados también para ver qué es lo que ocurre, pero estarían llegando los equipos y sobre todo la grúa para ver si se puede sacar este camión de ese lugar. Nos vamos a ir a la pausa, 2:31, hacemos el alto y con esta imagen vamos al corte. Volvemos ya con más noticias. Ya estamos de vuelta con el informe del tiempo. Estamos con temperaturas altas en gran parte de las zonas centrales. ¿Así, Ale? ¿Qué tal? Exactamente en el centro norte, Viviana. Temperaturas que incluso llegan a 30 grados, por ejemplo, en los valles de la región de Coquimbo. Este es el pantallazo que nos entrega el satélite desde el espacio de nuestro país y vemos que prácticamente en todo el territorio predomina el cielo despejado, en donde hay algunas nubes, solo en el extremo norte, producto de una corriente en chorro. Usted no se complique, son vientos a más de 5.000 metros de altura que están llevando algo de nubosidad al norte grande y al norte chico, el resto despejado, y algunas nubes también en Magallanes y Sería. El resto, incluso con heladas ahí en los lagos, en la región de Aysén, y temperaturas sobre el promedio para mayo, sin duda, en los valles de la zona centro-norte del territorio. Ahora, esto es una alta presión. Cuando ustedes le hablen de alta presión, significa ausencia de vientos, ausencia de lluvias, casi ausencia de nubes, estabilidad de la atmósfera. Y esta estabilidad se traduce en lo siguiente: en altos índices de contaminación, en mala ventilación en esta época de frío en el centro-sur del país. Aquí estamos más o menos desde la región de Ñuble hasta la de Aysén. Todas esas pelotitas que usted ve en rojo significa que están en estado de preemergencia ambiental según los índices del Ministerio del Medio Ambiente. Y esa morada es Coyhaique, que está en esta jornada con su primera emergencia ambiental de esta temporada. Malas condiciones de ventilación y Coyhaique entonces ahí en Aysén con su primera emergencia ambiental del año. Así luce Santiago a esta hora, cielo completamente despejado, buena ventilación en Santiago al tener temperaturas altas. Recuerde usted, el viento cálido es más liviano que el frío. Entonces, al tener temperatura de 26 grados en este minuto, se esparcen los aerosoles, la contaminación, y el cielo luce así, despejadísimo sobre Santiago. Vamos al pronóstico para lo que resta de hoy. Está dicho, heladas hubo en Aysén, 7 bajo cero la mínima ahí en Balmaceda, al sur de Coyhaique. Está prácticamente el cielo despejado desde ahí hacia el norte. Está nublado con solo 9 de máxima ahí en Punta Arenas. Mire, 4 solamente en Coyhaique. Esperamos unos 12 grados en Valdivia, por ejemplo, en donde ha costado que se rompa la niebla, pero ya lo hará y quedará despejado. 18 grados en Temuco. Esperamos 21 en Chillán, 19 ahí en Concepción, 20 grados para Talca, 25 en Rancagua, rondan 18 al interior, 28 digo, en San Felipe, en los Andes, 20 junto al mar en Valparaíso. Amaneció despejado y está bastante agradable, lo mismo que en La Serena. Y claro, al interior del Valle del Elqui, 30 grados rondan en Vicuña bajo escasa nubosidad que predomina también, por ejemplo, en Copiapó con unos 26 grados, lo mismo que en Iquique, que está de hecho más bien nuboso, ahí con 21, lo mismo que en Arica, que está nublado. Pero no importa el pronóstico de tu semana. Refresca tu día con el nuevo Andina del Valle Fresh. Un sabor rico y refrescante. Pruébalo. Y con Andina del Valle Fresh, veamos, porque amaneció bastante fresco. A propósito, en Santiago, 4,8 grados fue la mínima a las 7:15 de la mañana, la más baja registrada hasta el momento en el presente año. Claro, nos acercamos al invierno y cada vez estos registros van a ser más mezquinos. Tenemos 26 grados a esta hora con muy poca humedad, vale decir, está para manguita corta, rondaremos 26, 27, recuerden ustedes, más o menos la máxima se marca eso de las 3 de la tarde. Mañana ingresa nubosidad, algo de niebla al sector poniente, bajamos a 20 grados solamente, 17 para el sábado y el domingo entre nuboso, claros de sol. Esperamos unos 19 grados para el Día de la Madre, Viviana. Así se viene el panorama en Santiago. Claro, 27 para hoy. ¿Quién podría decir que estamos en el mes de mayo? Sí, pues, mucho más que el promedio de la temperatura. Exacto. Gracias, Ale. Nos Chao, vemos. buenas tardes. Que estés muy bien.
Bueno, a los 92 años murió el destacado biólogo, filósofo y además Premio Nacional de Ciencias, Humberto Maturana, uno de los intelectuales más importantes. Sus reflexiones nos siguen resonando, como en una de sus últimas entrevistas, plantear que si no nos escuchamos iremos directo a la extinción. Vamos a profundizar en la importancia del legado de este pensador, de este intelectual y también las reacciones que han surgido a la confirmación de su fallecimiento. Cristian Noguchi, ¿qué tal? Hola Vivi, ¿cómo estás? En realidad estamos tristes, es un día de duelo, es un día de lamento, porque como tú bien señalabas, hemos perdido al que debe ser el académico, el pensador, el biólogo, el filósofo, el escritor, en fin, etcétera, el personaje más relevante del mundo académico que ha entregado la historia de Chile en sus más de 200 años, y justamente se trata de Humberto Maturana Romesín. A los 92 años lamentablemente se ha ido una neumonía, nos ha quitado a este personaje tan importante en el mundo de la ciencia, pero no solamente allí, sino que también en el mundo social, en el mundo de la medicina, en el mundo de las artes, la cultura, en fin, una trascendencia fundamental que lo debe poner a la altura de Nicanor Parra, de Violeta Parra y también de los grandes representantes de la cultura y la academia y la ciencia chilena. Humberto Maturana, claro, 92 años, murió en la intimidad de su hogar, acompañado de sus familias. En un comunicado justamente emanado por ellos han asegurado que el doctor Víctor Hugo Carrasco, su médico geriatra, señala que Humberto Maturana falleció por complicaciones respiratorias debido a esta neumonía que le señalaba y que no estarían relacionadas al COVID-19. Hay mucho que revisar de Humberto Maturana, partamos inmediatamente escuchando a este gran pensador chileno. Los gobernantes con sus gobernados. Las necesidades del país es fundamental, es una población reflexiva, que es seria sobre lo que hace, que está dispuesta a colaborar y por lo tanto usar sus habilidades de una manera seria y oportuna. Eso es lo que necesitamos. Ahora, los saberes particulares que se requieren siempre se pueden encontrar. Y lo que uno necesita en la educación es abrir los espacios reflexivos y proporcionar las condiciones básicas que le permitan a uno encontrar, tener los conocimientos básicos que le permitan a uno buscar y encontrar y ampliar esos conocimientos en cualquier campo particular que le interese. Es parte del inmenso legado académico que nos deja Humberto Maturana, Vivi, y de seguro todos tuvimos que leer, por ejemplo, en algún momento El árbol del conocimiento, por gusto o no, uno de los libros más fundamentales en términos filosóficos y que invitaban a la reflexión sobre cómo somos las personas, sobre cómo nos relacionamos con el otro. En fin, Humberto Maturana es precisamente el autor de este y otros 20 libros que a través de su carrera y un centenar de artículos científicos fue lo que nos dejó como parte de su conocimiento. Han habido varias reacciones porque desde el presidente Sebastián Piñera hasta representantes del mundo social han querido ser partícipes justamente de las condolencias a raíz de esta pérdida tan importante para el país. Una de sus últimas entrevistas se la entregó a nuestro compañero Fernando Paulsen en Última Mirada. Vamos a revisar parte de ese relato para seguir comentando sobre el legado de Humberto Maturana. Todo ser humano para vivir requiere de otros seres humanos, desde bebé, y requiere un convivir fundamental en el mutuo respeto, en la honestidad, en el confiar en el espacio que estamos creando con otros seres humanos sobre lo que hacemos, que constituye nuestro mundo. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de democracia, hablamos de eso. El tema es la mentira, el no cumplir los compromisos, el engañar. Si estamos dispuestos a reflexionar sobre cualquier sistema fundamental, entonces tenemos la chance de seguir siendo seres humanos serios, respetuosos, capaces de colaborar, de construir un mundo legítimo con otros seres humanos.
Claro, Vivi, porque Humberto Maturana tenía esta amplia visión de lo que es la sociedad y también de su construcción. Tú también señalabas que, por ejemplo, para la pandemia él nos decía que si no nos escuchábamos, si no conocíamos lo que pensaba el otro, íbamos derechamente a la extinción. Por ejemplo, en temas tan importantes como el aborto, ¿qué decía él? Que la mujer simplemente es la que tiene la decisión. Ella es quien debe ser protagonista en ese tema. En fin, por eso, a raíz de este tipo de mensajes, por supuesto, desde el presidente Sebastián Piñera, quien a través de su cuenta de Twitter decidió entregar algunas palabras para Humberto Maturana. También lo ha hecho la Universidad de Chile, que ya ha decretado, Vivi, 3 días de vuelo oficial en esa reconocida casa de estudios, y también el mundo de la ciencia y la cultura también han llamado a sumarse a este periodo de condolencias y también de reconocimiento junto a Humberto Maturana. Tenemos declaraciones justamente de algunos de estos protagonistas, las revisamos ahora. Queremos expresar nuestro profundo dolor y recogimiento por la muerte de Humberto Maturana, nuestro Premio Nacional de Ciencias. Pero Humberto era mucho más que eso. Fue un hombre que a lo largo de su vida siempre predicó y practicó el respeto, el diálogo y la armonía entre los chilenos. Estoy convencido que la ciencia pierde a un gran pensador, que nuestro país pierde a un gran ciudadano y que los chilenos perdemos a un gran hombre, un hombre generoso, talentoso, virtuoso, bondadoso. Ojalá el ejemplo, el legado de Humberto ilumine nuestros caminos en estos tiempos duros y de adversidad que estamos viviendo. Muy profundamente dolorosa es la partida de Humberto Maturana, un amigo, un maestro, un motivo de orgullo, tanto para la universidad como para el país entero. Quizás sea uno de los intelectuales más influyentes en el mundo, más reconocido, no solamente en el ámbito de la biología y la filosofía, sino que su trabajo fue inspirador para muchas otras disciplinas. Es una persona de tremendo sentido humano, nos enseñó mucho. Para mí, Humberto Maturana es un ejemplo que espontáneamente siempre puse de arquetipo de lo que era una universidad. Lamentamos sinceramente el fallecimiento de Humberto Maturana, quien fue Premio Nacional de Ciencias Naturales y también académico de la Universidad de Chile. Sus contribuciones iniciales en la neurociencia, en especial en el campo de la visión, y posteriormente con el concepto de autopoiesis junto a Francisco Varela, realmente son una contribución de la ciencia chilena al mundo. Nos deja una escuela de pensamiento y una inspiración. Ayer lo revisábamos, Vivi, claro, diversas reacciones porque Humberto Maturana trascendía la sociedad chilena y también a nivel mundial. Yo en este mismo despacho me quedo medio corto para resumir autopoiesis, su autoría en 1970, este concepto que nos invita a replantear qué es la vida. Premio Nacional de Ciencias en 1994, santiaguino, estudiante del Liceo Manuel de Salas, estudiante de la Universidad de Chile, también en Londres, en Harvard, en el MIT en Boston, en fin, se nos va un maestro, Vivi, lamentablemente para la ciencia, pero también para la sociedad chilena, de quien decía de que nosotros los humanos somos niños durante toda la vida, solamente que en la adultez somos niños agrandados que tenemos que, a través de la curiosidad, descubrir la existencia y el significado de la vida. Se nos va Humberto Maturana, Vivi, pero su legado quedará por siempre en la historia chilena. Eso es lo más importante. Y esta insistencia a abrir los espacios a la reflexión, a la biología del saber, que es algo que debemos seguir insistiendo para honrarlo. Muchas gracias, que estés muy bien. Bueno, con esta imagen en memoria de este gran intelectual, pensador Humberto Maturana, nosotros nos vamos a ir al corte y volvemos.
Estamos de vuelta a las noticias para contarles que durante la noche del jueves, de ayer jueves, un incendio se produjo en el campamento Dignidad. Esto está ubicado en la comuna de La Florida, el cual afectó a 7 viviendas y hasta el momento un hombre de 58 años que habría ido a ayudar a sus vecinos para intentar controlar este incendio murió durante la emergencia. Esto, eso sí, sería producto de un paro cardiorrespiratorio. Se cree que el fuego habría sido ocasionado producto de un desperfecto eléctrico, según la información entregada por bomberos, y también se habla de 2 personas lesionadas y más de 19 damnificados. Vamos a escuchar declaraciones en torno a lo ocurrido. El fuego afectó a un total de 7 propiedades, resultaron damnificadas 19 personas, 2 civiles lesionados, uno de ellos que no tenía relación directa con el siniestro, era un vecino que trató de ayudar por la información que manejamos, sufrió un paro cardiorrespiratorio y lamentablemente terminó falleciendo en el hospital Luis Tinné. A partir de ahora nosotros vamos a acompañar con frazada todo lo que es alimento y mañana hacer la limpieza correspondiente del sitio afectado para posteriormente ayudarlos también con material ligero y ver cómo puedan nuevamente poder reconstruir lo que se encontraban, siempre con forma transitoria porque es una zona de exclusión. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a conocer de una situación sumamente llamativa. Se trata de clientes de Banco Estado, usuarios que recibieron una tarjeta y lo vamos a ver ahí en la imagen donde el nombre está escrito con un plumón. ¿No serían casos aislados? Vamos a conocer más detalles del hecho. Tenemos contacto con Daniela Herrera que nos va a contar. Dani. ¿Qué tal, Vivi? Muy buenas tardes. Claro, como insólita calificaron distintos clientes del Banco Estado a través de redes sociales una situación que viralizaron y que tiene que ver con que ellos fueron a retirar su tarjeta de la cuenta RUT en medio de todo este proceso de renovación que está haciendo Banco Estado para que todas las tarjetas cuenten con un chip, y se encontraron con la sorpresa de que las tarjetas no solo no tenían el nombre impreso de las personas en el plástico, sino que este estaba escrito con un plumón. Es por eso que varias personas a través de Twitter, por ejemplo, señalaban que la justificación que algunos ejecutivos les daban en ese momento es que la máquina que imprime precisamente el nombre en este plástico no estaba funcionando, estaba con fallas. Otros ejecutivos, según ellos mismos dicen, les señalaron que a partir de ahora las tarjetas iban a salir así o incluso que era por motivos de seguridad. Bueno, si bien durante los últimos días se ha viralizado, nosotros conversamos con algunas personas que les ocurrió lo mismo, pero hace bastantes meses atrás. Algunas personas que se entregaron esta tarjeta con el nombre con plumón en el mes de diciembre, otras en el mes de febrero. Y precisamente conversamos con un cliente que se vio afectado con esta situación. Él es Javier Fuensalida, quien nos señalaba que precisamente los ejecutivos le dijeron que eran por un problema de la máquina. Claro que del plumón ya no queda mucho porque este obviamente se ha ido borrando durante el paso de los meses. Escuchemos lo que nos dijeron. Bueno, yo asistí a la sucursal de Quinta Normal, donde me cambiaron el plástico de la cuenta RUT y al momento de entregarme la tarjeta venía sin nombre. El dependiente que me atendió en la sucursal me explicó que era un problema de falla de la máquina que imprime las tarjetas y que por ese momento las tarjetas iban a ir sin nombre y la solución fue marcarla con plumón. Bueno, ahí Javier, que es el cliente que se encontró con esta situación, nos decía que su tarjeta funciona correctamente, él no tiene ningún problema con ella, la ha podido utilizar para hacer transferencias y también para sacar dinero en efectivo de los cajeros, pero que claro, él señala que le preocupa que se le pueda perder y esta finalmente no tenga el nombre y él finalmente no la pueda encontrar. Nosotros fuimos a algunas sucursales durante esta mañana para ver si era un problema que seguía existiendo y precisamente nos encontramos con un matrimonio. Este matrimonio fue ayer a buscar sus tarjetas de la cuenta RUT y ambas estaban sin el nombre. Claro, no escrito con un plumón, pero sí no tenían entonces ni los nombres ni los apellidos y solo tenía el dato del número de la tarjeta. La señora de este matrimonio fue a la sucursal de Banco Estado porque su tarjeta fue retenida por el cajero y
obtuvo una tarjeta durante la jornada que tenía precisamente este nombre. El caballero se quedó entonces con tarjeta sin nombre, ella no tuvo problemas el día de hoy. El problema mayor que tenían en su momento era que se les confundían, por supuesto, las tarjetas al tener solamente el número. Escuchemos también lo que nos dijeron. Mire, nosotros, mi señora usa cuenta RUT y yo también, pues. Entonces a veces la juntamos, entonces no sabemos cómo ahora diferenciar cuál es de ella y cuál es la mía. Entonces, ¿qué hicimos? Lo más correcto fue dirigirlo ahí a ese número que está ahí, pues. Hay números diferentes. En cambio, la otra cuenta RUT que había figuraba el nombre completo y uno ya sabía cuál era la de uno. Antes de ayer me lo dieron, supuestamente me dijeron que porque se había caído el sistema te lo daban con el puro código, sin el nombre. ¿Y ahora le fue bien? Ahora me lo dieron con el nombre. Nos estábamos equivocando de tarjeta. Claro, porque no tienen el nombre, pues ahí está la que no tiene el nombre. Pero funcionaba normalmente. Claro, supuestamente el banco había autorizado al Servipaz para que dieran con el puro código, cuando se cae el sistema. Y ahora me lo dieron con el nombre. Claro, sin duda hay un problema práctico que tenía este matrimonio, que se le confundían las tarjetas. Pero hoy día conversamos precisamente con Ricardo de Tesanos, el expresidente del Banco Estado, quien nos dijo que no iba a tener ningún problema una persona que no tuviera el nombre impreso en el plástico. Quiso dar la tranquilidad a todos los clientes de esta entidad bancaria de que, por ejemplo, van a poder seguir recibiendo los bonos que está entregando el Estado, van a poder también ahí en su cuenta RUT ser depositada el retiro del 10% de las administradoras de fondos de pensiones. Las personas no van a tener ningún inconveniente y es por eso que hizo un llamado a que los clientes que se vieron con esta situación no acudan a las sucursales. Si una persona lo quiere hacer, puede ir, pero estamos en una situación de pandemia en la que las sucursales claramente no quieren que haya una situación de aglomeración mayor en las sucursales. Escuchemos precisamente lo que dijo el presidente de Banco Estado. Lo que nosotros queremos es que las personas tengan su medio para poder recibir ese bono. Y para eso, entonces, quienes vienen a pedir su nueva cuenta RUT o a cambiar aquella que tenía banda magnética, es que nosotros tenemos que asegurarnos que la persona que viene haga una gestión en el mesón para, con su huella y su carnet de identidad, podamos asegurarnos que es la persona de la cuenta, le entregamos una cuenta con chip, y la persona entonces puede tener todos los beneficios. Como estamos en cuarentena y tenemos que también asegurarnos de que la persona no se exponga a problemas sanitarios, lo que hemos hecho cuando la impresora está lenta o no está funcionando por algún momento, entregarle una tarjeta sin el nombre, porque no queremos que la persona esté mucho rato esperando por razones sanitarias o que tenga que volver al día siguiente. Claro, esa es la razón que daba ahí el presidente de Banco Estado, que ante las fallas o la lentitud que habían tenido algunas impresoras y también para evitar que la persona volviera a la sucursal para poder cambiar la tarjeta o imprimirle precisamente el nombre, se la entregaron de esta manera. Claro, lamentablemente fue escrito con un plumón y eso es lo que ellos lamentan, pero le da la tranquilidad entonces a todos los clientes de Banco Estado que no es necesario que acudan a las sucursales a cambiar la tarjeta y van a seguir recibiendo los bonos y todos los retiros del 10% de las AFP. Claro, es entendible la preocupación porque se ve un tanto improvisado, informal, pero lo importante es que funciona esta tarjeta. Muchísimas gracias, Daniela. Bueno, de esta forma llegamos al final de esta edición a través de las pantallas de CNN Chile en esta jornada calurosa de más 26 grados como máxima este jueves.